Tienes aquí la cabeza. Vale. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo definimos lo real? En el programa Buscando la Realidad escucharás a un grupo de amigos afines al mundo del misterio, que comparten opiniones sobre las diferentes realidades comentadas cada semana por los invitados a nuestra reunión. Te invitamos a conocer historias increíbles, de esas que se cuentan más allá de Orión, y a disfrutar de la cualidad indispensable para construir realidades, la curiosidad. Conecta con nuevas formas de comprender la realidad y construye la tuya junto al equipo de Buscando la Realidad. Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro programa Buscando la Realidad. Hoy contamos con la presencia de Javier Resines, en otra ocasión más. Él nos va a hablar de Existe otra humanidad. Él es escritor, periodista, criptozoólogo y criptobotánico. Que de eso también tenemos que hablar de las plantas. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Rosario? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación otro día más. Muchas gracias. Nada, tenemos aquí el equipo entero hoy. Tenemos a Viviana. Buenas noches, Viviana. Hola, buenas noches a todos. Próspera Muñoz, ¿qué tal? Hola, estupendamente, gracias. Saludos a todos los oyentes. Buenas tardes, Marco. Marco Antonio Cruz Reyes, psicólogo desde México. Saludos a todos y un abrazo. Acabas de comer, ¿no? Sí, acabo de comer porque son las 3 de la tarde. Muy bien. Juan Carlos, Epifanía, buenas noches a los dos, bienvenidos. Buenas noches, aquí estamos. Nada, empezamos, Empezamos, pero ya. Bueno, a ver, Existió otra humanidad, eso me recuerda a JJ Benítez, lo de las piedras de Ica, que me encantó el libro, me encantó lo de Existió otra humanidad. Pero bueno, vamos a hablar de homínidos, ¿no? De seres que a lo mejor todavía están por ahí, como el pie grande y algo así, ¿no, Javier? Sí, un poco la idea es tratar un poco una parte de la criptozoología, una rama de ellas que es la hominología, otro palabra más, ¿no? Que se inventó alguien por ahí hace ya unos cuantos años, ¿sí? Sí. Y que trataría pues de estudiar pues la parte de estos seres, humanoides, simiescos, que bueno, pues que tienen, pues podrían estar emparentados de algún modo con nosotros, con nuestra propia humanidad. Sería eso, el estudio de la otra posible humanidad que ha vivido hasta hace poco tiempo o que sigue incluso viviendo entre nosotros de algún modo, ¿no? Pues nada, todo tuyo, micrófono, explícanos un poquito, introdúcenos en el tema. Bueno, sería un poco esto. El palabra en sí, de hominología, se lo inventó un autor soviético en los años 70, Dmitry Bayanov, uno de los, no pioneros, pero sí uno de los mayores investigadores que hubo en la antigua Unión Soviética. La Unión Soviética, junto con China, lo que pasa es que no han sido demasiado conocidos, ha sido un gran hervidero de estudiosos de la hominología, de la búsqueda, de investigación y la exploración de posibles sujetos investigables por esta ciencia. Estamos hablando de la versión, en este caso, entre sus fronteras, de la versión asiática o más oriental de Europa del Yeti, del Bigfoot, ¿no? Pues allí el Almas, el Yeren, ¿no? Depende de la zona de la que estemos hablando. Bueno, pues Bayanov realmente lo que hizo fue pues dedicarse a investigar la posible existencia de estos hombres salvajes, ¿Se nos ha ido, Javier? Sí, se dejó de escuchar, no sé por qué, una falla técnica. Voy a ver si entra, que... Hombre, nos quedamos sin el protagonista, esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Pues, ¿qué hacemos? Sí, ahora déjalo que entre. Nos han boicoteado. Pues seguramente, totalmente. No nos digas eso. Totalmente. No nos digas eso, que tenemos a Juan Carlos contento hoy. Ya, creo que he desaparecido un momento, ¿no? Sí, desapareciste. He hecho chas y ha aparecido a vuestro lado otra vez, sí. Vale, pues
No sé, es que he No sé puesto por dónde me he también quedado. otra ventanita y a lo mejor pues te he mandado fuera. No la voy a poner la ventanita, la pondré después. Vale. Vale, continuamos, Vale. Javier. No sé qué había dicho. Bueno, había hablado de Vayanov. Bueno, al final lo que se trata es de investigar. Pues llevamos desde los años, la minología desde los años 70, pero bueno, es hay estudios anteriores, desde luego, lo que pasa es que en esa década se puso el nombre. Se trata de investigar la posible existencia de hombres salvajes, de homínidos reliquias, como lo llaman los investigadores franceses, de la existencia de esa otra humanidad que podría convivir con nosotros. Hay nombres muy populares, como por ejemplo pues, el Yeti, el Bigfoot, el Sasquatch, otros menos conocidos, pero muy interesantes, Barmanú, Yeren, Almas, Yowie, Ibagobo. Casi cada región del planeta tiene un homínido, un posible homínido, que hay mucha historia detrás. Algunos son legendarios, otros, bueno, pues se mezclan con lo mitológico, y en algunos pues tenemos casos de encuentros puros y duros con una entidad supuestamente biológica que en realidad no debería estar existiendo entre nosotros, pero bueno, ahí hay los testimonios realmente de miles y miles de testigos que afirman haberlo visto, ¿no? Esto sería el planteamiento un poco general de lo que es, bueno, pues la hominología en sí, este estudio, ¿no? Del que hablamos hoy. Tenemos una cosa aquí de unas diapositivas de Juan Carlos. Lo que pasa que lo mismo, si las meto, vuelve a salir alguno de aquí. Pero si salís, volvéis a entrar, ¿vale? La voy a poner y el que salga, pues luego que entre. Dice, las gallinas que salen, pues las que entran. Pues eso. Eso. Aquí lo tenemos. De momento estamos todos aquí, ¿no? Estamos todos Sí, de momento creo que sí. De momento sí. Menos mal, que el StreamYard nos deja estas 6 y una ventana más. Estupendo. Muy bien, muy bien, muy bien entonces. Bueno, ¿esto lo podemos ir pasando, Juan Carlos? Juan Carlos sí que está. Ah, vale, ya, vale. Pues Sí, cuando sí, queráis. Ya, pues vamos a viendo esto y Javier, si quieres comentar. Sí, hay algunos ejemplos. Bueno, Bueno, el primero que hemos visto era un poco de un Gigantopithecus, tal vez, ¿no? Pues el típico hombre de las nieves, grande, fuerte, robusto. Aquí tenemos a lo mejor otros tipos un poco de más, de menor tamaño. Realmente, en el mundo de la hominología, a grandísimos rasgos, habría 3, incluso 4 tipologías básicas. Una sería la de, podríamos llamarle el tipo gigantopitéquico, otro nombre raro, que sería pues estos seres que han sido avistados algunas veces de enorme tamaño, son los de más grande tamaño, de entre 3 y 5 metros de altura, corpulentos, velludos, peludos, ¿no? Son muy típicos de zonas, sobre todo euroasiáticas. Habría otra tipología que sería un tanto más pequeña, a lo mejor como este que estamos viendo ahora, que serían, pues bueno, pues a lo mejor descendientes, pues aventurar una teoría de poblaciones neandertales, tal vez reductos neandertales que podrían haber permanecido entre nosotros. Bueno, todo esto lo estoy diciendo en plan teórico, estoy que tener los pies en el suelo porque estamos hablando de una suposición, ¿no? No estamos dando nada por hecho. Bueno, pues esta segunda tipología, pues a lo mejor sería esta, pues estamos hablando de individuos ya de una estatura grande, pero entre 1,80, 2,10, 2,20 metros, que serían pues un poco estos, sobre todo la gran mayoría de Sasquatch, Bigfoot, incluso Yetis, algunos hombres salvajes europeos, también tipo Basajaun, por ejemplo, en el País Vasco. Bueno, sería esta tipología un poco. Un tercer tipo tendríamos un tamaño un tanto más pequeño. Estaríamos hablando de individuos, pues a lo mejor no llegarían al metro, 0,80, 1,20, 1,30 de estatura. Y ahí hay ejemplos, por ejemplo, en la literatura franco-española, pues tenemos a los simiots, ¿no? Que supuestamente arrasaban las comarcas del sur de Francia y del norte de Cataluña desde el siglo X, que eran pues seres simiescos, velludos y con muy mala leche, por así decirlo, ¿no? Que bueno, tenían ese tamaño más pequeño y que bueno, también podrían estar emparentados de algún modo, en cuanto a tamaño me refiero, con algunos seres muy conocidos últimamente, en las últimas décadas, por ejemplo, el hombre de Flores, ¿no? Y los supuestos homínidos de tamaño pequeño que aún vivirían en la isla de Flores. Y luego, por último, tendríamos un cuarto grupo de la hominología, que sería un poco el grupo cajón desastre. Porque realmente luego realmente hay experiencias o avistamientos o encuentros, ¿no? Con criaturas, bueno, pues un tanto
de este tipo así, homínido, supuestamente con ciertos rasgos de inteligencia y tal, pero que bueno, que a lo mejor se salen un poco de los otros tres grupos que son un tanto más claros. Esto sería un poco, pues también en línea general, las tipologías básicas que podríamos encontrar dentro de los posibles hombres salvajes, ¿no? que vivirían, que podrían vivir en nuestro planeta junto a nosotros, ¿no? Pues como primos evolutivos o colgados de una rama paralela, ¿no? A la nuestra. Sí, sí. Bueno, en todos los sitios hablan de eso, porque cuando estuvimos en León también hablaban de seres, bueno, de mitología también, de duendes, de todo. Está Claro. en todos sitios, ¿no? Pero ahí también Claro, nos hablaban esto, de hombres que bajaban con los rayos. claro, luego hay una serie de seres mitológicos, por ejemplo, en España, el hombre granizo, bueno, en todo el mundo realmente Sí. lo hay, ¿no? Todos los seres que pueden formar parte de la psicología o del mundo Ujú. feérico, estos seres, pues, gnomos, elfos y tal, también hay algunos investigadores que los encajan dentro de este mundo de la minología. Podrían pertenecer a ese cuarto grupo, ¿no? Más Ujú. o menos que hemos comentado hace un momento. Hay un artículo muy interesante escrito por uno de los mejores elficólogos que hay en España, que es Óscar Robles, que en 2017 publicó en el blog Criptozoología de España, publicó un artículo sobre la ominología, la ciencia de los yetis, se llamaba, Ujú. donde explica bastante bien, a modo introductorio, en qué consiste, ¿no? Los orígenes de esta disciplina y en qué consiste esto un poco, ¿no? Y él ahí, claro, él le tira de la vertiente férica, él siempre establece ahí un poco ese contacto entre el mundo férico y el mundo de la Ujú. criptozoología, que sería un mundo mucho más biológico, zoológico puro y duro, ¿no? En Ujú. este sentido, en el de estas especies, seres, criaturas, como lo queramos llamar, que formarían parte de estos gnomos, elfos y tal, y que de algún Sí, modo sí. estarían formando de este mundo de la gente pequeña que podría Ujú. también poblar nuestro mundo. Ujú. Estamos hablando de gente, de seres inteligentes. Sí, la verdad es que sí. En todos los casos en los que se ha producido, ha habido, no sé si me atrevería a decir millones, pero sí cientos de miles de casos a lo largo de los años y en todo el mundo, de Sí. encuentros con este tipo de criaturas, siempre o casi siempre, o en muchas ocasiones, se ha tenido la completa sensación de que se estaba no ante un animal, sino ante una criatura dotada de cierta inteligencia. Dependiendo Ujú. de la criatura de la que estemos hablando, esta inteligencia parece ser mayor o menor, hay distintos grados, Sí. pero no estaríamos hablando de un animal sin más, sino de algo con ciertos rasgos inteligentes, ¿no? Pues Ujú. según los casos, pues a la altura de un bebé pequeño, como comentan en algunas investigaciones, de un Sí. orangután o de algo mucho más próximo a nosotros en Ujú. algunos momentos, ¿no? Y en algunos lugares del mundo. Serían criaturas dotadas de inteligencia, lo cual también plantea Sí. uno de los problemas que es hay un problema moral también en este sentido en cuanto a la investigación de estas supuestas criaturas, la existencia supuesta de estas criaturas, porque no estaríamos tratando con animales a los que hay que tener, por supuesto, un respeto y un trato absolutamente digno, pero en este caso estaríamos hablando de criaturas que irían un poco más allá de lo animalesco, con lo cual, bueno, en algunos casos casi a lo mejor estaríamos tratando, todo esto estamos especulando, claro, en la teoría, tratando con seres pues a un nivel similar a nuestra inteligencia, con lo cual pues son seres conscientes, seres capaces de tener en algunos casos un lenguaje, un modo de comunicación, Sí, sí. pues tener pues un conocimiento abstracto de la naturaleza que le rodea, ¿no? Con lo cual, pues Ujú. en algunos casos se plantea también este dilema moral de qué hacer en el supuesto caso de encontrar, ¿no? Pues una colonia de barmanus o de Sí. almas o de Bigfoot, ¿no? ¿Qué hacer con Ujú. ellos, ¿no? Cómo tratarlos, cómo protegerlos también de algún modo, Eso, ¿no? cómo protegerlos, porque desde luego damos miedo. Damos miedo porque Claro. los pigmeos, estos, eh, es que yo, por lo que tengo entendido, que los venden en el mercado negro y se los quieren comer, o se los comen. La gente está como una cabra. ¿Eso es así?
Ay, creo que se ha ido otra vez Javier Resines. Aquí se nos va y viene. Se ha ido, ¿verdad? Sí. ¿Sí se fue o lo sacaste o qué pasaría? No, hombre, La que yo señora, lo toco- señor. Lo que voy a quitar es esto y así ya. Y quítalo, no. quítalo. Así. Ahora esperamos que entre. Pero la verdad es que con los pigmeos son, vamos, seres inteligentes que, vamos, están en la isla, es una tribu y que, vamos, que paguen cantidad de dinero por cazarlos y por comérselos me parece una barbaridad. Igual que Estoy en aquí otras de nuevo. tribus, igual Ya que en regresó. otras tribus también. Sí, estoy Hola, aquí. He Javier. cambiado de aparato a ver si es mi portátil o algo. No Así que ahora me creo, parece pero que se está viendo las manos ahí. Pero bueno, yo creo que con esto va a ir mejor. Vamos a intentarlo por lo menos. vale, Javier. Estaba Ok. comentando yo de los pigmeos, que bueno, la Sí. gente ahora los quiere cazar y su carne es súper, vamos, que la gente lo quiere, que paga dineras por eso. O sea, somos así de malvados. Es que me parece increíble. Es que me lo, Bueno, o sea, me retrotrae a finales del siglo XIX cuando todavía se llevaban los zoológicos humanos, las exposiciones universales, ¿no? Los cuales ¿Verdad? aquí en España, Claro. por desgracia, tenemos unos cuantos ejemplos, ¿no? No hace tanto, hace Pero- siglo y poco. Sí. Ujú. Pero dentro del mundo este de la criptozoología y de la hominología en general, realmente hay investigadores conservacionistas, por así llamarlos, que, bueno, pues tienen un respeto hacia lo que investigan y tal. Y luego están, pues, las decenas de asociaciones, por ejemplo, de cazadores, de Sí, sí, Bigfoot qué Hunters fuerte. que hay en Norteamérica, por ejemplo, que cada fin de semana se preparan ahí armados hasta los dientes con la idea de, pues, bueno, pues de cazar un Bigfoot y llevárselo al hombro para ponerlo en una vitrina en su casa, más o menos, ¿no? Gracias Sí, a Dios sí, no. no lo consiguen, porque no sabemos si es que no existe el Bigfoot o no tienen suerte, ¿no? Pero gracias a Dios no lo consiguen en cualquier caso. Pero bueno, Menos mal. estamos en ese mundo en el que hay de todo y en el que vale casi todo. Además, Sí. esto ya es un poco rizar el rizo, pero no hay una legislación que marque una norma, ¿no? Evidentemente, para ese tipo de criaturas, porque oficialmente no existen, ¿no? Y es más, y no Sí. sabemos si existen. Hay con lo cual, pues, bueno, si alguien encontrara un Bigfoot y le descerrajara un escopetazo, pues, bueno, habría acabado con un animal en una especie en vías de extinción, pero no tendría mayor castigo tampoco. Bueno, Sí. pues es lo que es en lo que estamos, ¿no? Primero tenemos que encontrar la criatura y luego legislar sobre ella, ¿no? Porque legislar sobre un ente que no sabemos si existe, pues es complicado, claro, eso sí. Espero que no lo encontremos. Por su bien, Sí, por su bien. casi que Porque no. eso Hay sí un que- documento, claro, yo creo que lo comenté una vez Somos en humanos, otro programa, pero sí hay que un lo hemos hablado. documental del año 2010, me parece que es, o parece que se llama Homo Orcus, es un documental francés que hicieron unos cineastas franceses, se puede ver en YouTube, y se llama así, Homo Orcus. Es una invención, es un docudrama en el que, bueno, pues inventan, que está bastante bien hecho, que inventan que se ha encontrado una nueva especie de homínido en un lugar concreto de los Pirineos, y bueno, pues ahí es cuando se plantea ese dilema moral, ¿no? De protección, de qué hacer con ellos, dar publicidad o no, solo investigadores, y proteger sobre todo para que esa comunidad primitiva, esos hombres salvajes, esos Bigfoot de los Pirineos, pues se mantengan, ¿no? Se mantengan vivos de algún modo, ¿no? Y alejados del resto de la comunidad, de la humanidad, que lo único que va a hacer va a ser contaminarles, claro, de algún modo como las tribus perdidas que de vez en cuando pues aparecen en algunos lugares, en las Islas Andaman o en la Amazonia, ¿no? O cada vez menos, pero que todavía de vez en cuando aparecen un poco, ¿no? Sería un poco un paralelismo, ¿no? Entre unos y otros, sí. ¿Crees que los homínidos, bueno, sobre todo los chimpancés, los más cercanos a nosotros, ahora con eso que los estamos dejando sin su hábitat, están aprendiendo costumbres nuestras, como a cazar de una manera diferente, a utilizar como armas, a utilizar cosas que si han cambiado su actitud o siempre han estado utilizando herramientas? A ver, los primates han utilizado herramientas desde siempre. Hay no demasiados estudios
hechos por primatólogos sobre este uso de herramientas por parte de estos grupos. Realmente se suelen hacer estos estudios en algunos grupos en cautividad o semicautividad, que son más fáciles de controlar, ¿no? Entonces, lo que sí se ha descubierto es que, por ejemplo, hay diferencias en el uso de herramientas entre comunidades de chimpancés o de gorilas, por ejemplo, que están en distintos lugares. No hay hay un aprendizaje detrás de ello. Eso está claro. No es algo inherente, no es algo con natural al primate en este caso. Es algo aprendido. Pues los primates, como todos los animales, se adaptan a las circunstancias, al ambiente en el que viven, y puede que hayan, pues en las últimas décadas, utilizado algunas nuevas herramientas, ¿no?, para procurarse alimento, pero digo, por lo que sé, los estudios están muy poco desarrollados y no es fácil averiguar o establecer una evolución en cuanto al uso de herramientas, utensilios o eso. Hay estudios, por ejemplo, los primeros estudios sobre primates que se hicieron, por ejemplo, en Europa, pues fueron en Canarias por parte de unos investigadores alemanes de la Universidad de Berlín, de unos institutos de Berlín y alrededores, que establecieron su base en Canarias porque era un territorio, bueno, pues a medio camino entre Europa y África, donde podían extraer de algunos bosques y algunas selvas primates y estudiarlos allí en un clima acaronésico, semitropical, que podría ser válido para ellos. Desde entonces hay incluso grabaciones, alguna grabación, estamos hablando de 1920, 1915, hay grabaciones incluso de los experimentos que hacían con estos experimentos en cuanto al uso de materiales nuevos, de herramientas, capacidad de apilar cajas, por ejemplo, para llegar hasta una recompensa. Bueno, pues si tú les proporcionas, esto lo estudia la etología, claro, si tú les proporcionas los elementos necesarios, los primates van a terminar por aprender a utilizarlos, lo van a utilizar de alguna manera. Pero creo que todavía nos queda bastante trabajo como para ver esta evolución y si, por ejemplo, la amenaza del humano ha hecho que los primates varíen sus modos de conducta en cuanto al uso de herramientas. Sí, sí. ¿Alguna pregunta queréis hacer o continúa hablando del tema? Por favor, que me estoy quedando seco, por favor. Iba a comentar una cosa sobre precisamente lo que estabas comentando de los primates y tal. Que he estado mirando un par de estudios en el que consideran que hay dos especies, digamos, una especie son los chimpancés, una familia en concreto de chimpancés que están controlando, y unos capuchinos, que ya consideran que podrían estar, si no en las puertas, ya podrían estar entrando en la edad de piedra. En el caso, por ejemplo, de los chimpancés, de esta tribu, de esta comunidad o familia, lo que han encontrado es que incluso han aprendido el arte de la guerra. Por tanto, que han utilizado unas técnicas de ataque, envolviendo, digamos, al contrario, una estrategia de envolver, y acabaron con ellos supongo que consideraban que era una invasión, porque era un grupo también de chimpancés que eran de fuera de la zona, habían entrado posiblemente por error, y esta familia o esta tribu de chimpancés, pues lo que hicieron fue un ataque envolvente y acabaron con todos ellos, con piedras y palos. O sea y eso está documentado. Llamó mucho la atención porque en este caso se pusieron en marcha sin marcar ningún sonido, se miraron y es como si se hubieran conectado entre ellos y hubieran hecho ya la estrategia, porque los primatólogos no encontraron en ningún momento ninguna señal de aviso de que iban a realizar esta acción. Y lo que también llamó la atención es eso, que estaban utilizando herramientas. O sea, una de las cosas que llevaba el jefe, el supuesto jefe, era una especie de palo con una piedra en la punta. O sea, había hecho una especie de atillo. Claro, lo que no se sabe es
¿hasta qué punto, lo que comentabas, la intervención humana, ellos, digamos, se han visto involucrados en esa intervención por el mero hecho de que ellos, igual que nosotros observamos, ellos en un momento dado, posiblemente en algún momento, pues han estado observándonos y han absorbido. No sé lo que sabes del tema y eso, ya digo, yo he estado mirándolo y me llamó mucho la atención. Yo creo que precisamente el arte de la guerra en los simios es de las cosas que más se han investigado. Recuerdo también, creo que eran bonobos en este caso, también hicieron un documental que además pasaron hace poco por algunos canales de televisión, en el que también pues lo que se relataba en varios capítulos era la guerra entre dos clanes, creo que eran bonobos, que lo que hacían era defender un árbol de frutos, un gran árbol que era su despensa realmente, ¿no? De uno de los clanes, y el otro pues de algún modo lo que querían era pues hacerse con esa despensa, ¿no? Y bueno, pues eran unas guerras, unas guerras a muerte realmente, ¿no? Lo que había con tácticas, con como tú dices, pues con envolventes y con bueno, pues con lo que podía ser una guerra posiblemente la que se producía entre humanos hace 30.000 o 40.000 años, posiblemente, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, lo que se conoce hasta el momento de los primates, yo creo que mi pensamiento es, a ver si me puedo explicar. Mi pensamiento es que pensamos que los primates están evolucionando de un modo más o menos rápido porque estamos dedicando más tiempo de estudio al mundo de los simios, de los primates, de los homínidos en general, por lo cual estamos descubriendo casi cada 15 días algo nuevo, ¿no? Hay un estudio nuevo, hay un comportamiento diferente, hay un grupo que se pone bajo control para investigar sobre ellos y van apareciendo cuestiones desconocidas hasta ahora. Entonces eso nos puede dar la sensación de que se están desarrollando a lo mejor de un modo muy, muy interesante y muy rápido. Yo creo básicamente que lo que estamos es conociendo parte de la cultura de estos simios que era desconocida hasta ahora y bueno, nos está sorprendiendo porque a lo mejor están más cerca de nosotros de lo que pensábamos hace unas décadas. En cualquier caso, estos primates de momento, lo que conocemos, están llegando hasta un punto de evolución o de inteligencia, podríamos llamarlo, y en muchos casos podría ser equiparable a estos hombres salvajes, ¿no?, de los que estamos hablando. Incluso en algunos casos se confunden, ¿no? Los investigadores pueden llegar a confundir unos y otros, ¿no? Porque, bueno, en algunos casos son confundibles. O incluso ocupan el mismo terreno geográfico, el mismo ecosistema. Pero en el caso de las criaturas que estudia, parte de las criaturas que estudia la hominología, estaríamos incluso hablando de un punto más arriba, ¿no? Estaríamos hablando de pues de seres que utilizan herramientas, que utilizan, en algunos casos, son capaces de utilizar fuego, de tener algunos modos de comunicación, auditivas también, ¿no? Eso también lo utilizan los primates, pero esto sería como un punto mayor, ¿no? Un punto mayor de evolución que cercaníamos nosotros, sí. Una orangutana que tenía, bueno, la profesora que la cuidaba, o no recuerdo, pero que esta orangutana llegó hasta preguntarle por la vida, qué pasaría cuando se muriera. La que estudió con ella, la que le enseñó, parece ser que la orangutana estaba enferma, ya se iba a morir, y entonces fue a visitarla y fue cuando le dijo que después de la muerte que había o qué pasaba. Y bueno, se abrazó a ella y vamos, que sentimientos muestran y de conocimiento, ¿no? También. Sí, porque llegó a aprender una serie de signos, ¿no? Del lenguaje de signos para comunicarse con su cuidadora, en este caso. Lo que, vuelvo a decir, yo creo que nos falta todavía material de estudio y nos faltan horas de investigación. No sé si el caso de esta orangutana o de otros primates que, bueno, pues han destacado por llamémoslo inteligencia, no sé si es lo habitual o más o menos habitual en estas criaturas. No conocemos qué suceda más por falta de estudios, o simplemente son casos como César en el planeta de los simios, ¿no? Es un caso aislado que surge, ¿no? Y
y destaca sobre los demás, pero no es la media, ni muchísimo menos, ¿no? Ni es lo corriente en estas criaturas, ¿no? O sea, estaríamos hablando a lo mejor para la comparación de un premio Nobel, ¿no? Dentro de los humanos, pues a lo mejor este sería el caso de esta chimpancé. Perdón. No lo sé. Creo que nos falta conocimiento y el poco o el mucho conocimiento que nos va llegando nos sorprende porque nos está hablando de una realidad que a lo mejor no pensábamos que fuera tan cercana a nosotros. Mira, Fabián te está comentando una cosa. Mira, está diciendo que buenas noches. Aquí en Euskadi, en la zona del Goierri, hay registros sobre gigantes en el Parque Nacional de Guipúzcoa. Bueno, pues no sé si Fabián se refiere bien a la leyenda de gigantes, por ejemplo, como Basajaun, por ejemplo, que sería pues una especie de ser elemental, un ser creador de cultura, pues se supone que de él dependen las enseñanzas de algunas herramientas, de la agricultura, pues en la zona del País Vasco Navarro. No sé si se refiere a esto o tal vez a lo mejor a encuentros más cercanos en el tiempo que se han producido en la zona con este Basajaun, que parece que después de ser una leyenda, un mito, pues ha llegado un momento, pues a finales del siglo XIX hasta ahora, se ha convertido en un ser de carne y hueso, rivalizando con los Yetis o los Bigfoot de Norteamérica. Pero sí que es cierto que la zona del norte de España, esa zona del País Vasco, Navarra y sur de los Pirineos, sur de Francia, cercano a los Pirineos, Irati, esta zona, es una zona muy rica en la existencia de gigantes, de estos seres gigantescos, de estos Basajauns, de estos señores de los bosques, que desde siempre han estado acompañando a la humanidad pues en distintos momentos de su vida y con distintas formas de encargarse de ellos, ¿no? Pues al principio como guía de algún modo y después, pues bueno, simplemente pues como unas criaturas, una colonia, un grupo de criaturas, una tribu, ¿no? Que bueno, pues se habría quedado relegada en algunas zonas montañosas y muy inhóspitas, ¿no? Pues nada, que sigan así inhóspitas y que sigan un poco escondidas, con mucha vegetación y que puedan esconderse bien de nosotros. Bueno, la verdad es que parece que estamos hablando de algo como de hace mucho tiempo, de algo pasado, de historias que cuentan los abuelos. Realmente hay casos muy actuales. Estamos investigando un caso que se ha producido durante varias veces en el Pirineo, en este caso en el Pirineo de Girona. Tanto la vertiente española como en el lado francés, muy cerca de Arles-sur-Tech, además, un sitio conocido desde la Edad Media del siglo X por la presencia de simiots, estos terribles seres que hablábamos hace un rato de ellos. Y la verdad es que los testigos son personas que, bueno, pues están acostumbradas a trabajar en la naturaleza, son naturalistas, trabajan en estos espacios abiertos. Quiero decir, bueno, pues es más difícil que se vean sorprendidos por algo, ¿no? Entonces, pues han encontrado en distintas zonas, bueno, pues la presencia, posiblemente las huellas de este tipo de seres en cuanto a construcciones toscas, han tenido encuentros también de algún modo con estas criaturas, bueno, pues similares a las que se han producido desde hace tiempo en algunos otros lugares, por ejemplo, en los bosques de Virginia de Oregón, o en los bosques de Soria en Siberia, ¿no? Con los almas. Bueno, pues quiero decir, parecen historias, quiero decir, esto luego hay que ver qué hay detrás de todo ello, ¿no? Pero parecen historias muy antiguas, pero realmente estamos hablando ahora mismo pues del mes de febrero de este año, en el que, bueno, pues en un lugar tan supuestamente pisoteado como los Pirineos, pues lo misterioso surge, ¿no? Entre las piedras y los bosques. Mira, te dice ya también en el norte, para el otro lado tenemos a los mauros. Esos también los he oído yo mencionarlos, pero no cuentan que sean gigantes. Luego Fabián también dice que, claro, hay una capa, entre el testimonio y el mito hay una línea muy delgada, ¿no?
Claro, a veces sí. que te cruzas. Y también dice Fabián, quien mejor ha registrado estas investigaciones fue Miguel Barandarian. Buscar Barandiarán, sí. organismos por ahí. Vale, muy bien. Es un Gracias, antropólogo Fabián. vasco, sí, Barandiarán y Satrústegui, antropólogos y etnógrafos vascos, se dedicaron durante parte de su labor a recopilar información de las zonas de caseríos, de Bigfoots, de Bassa Hounds, que habían sido vistos, las personas de los agricultores, los de la zona, habían tenido encuentros con ellos, visitaban, pues, por ejemplo, la zona de Valcarlos, era una zona muy, muy transitada por este tipo de criaturas. Incluso hay una historia que cuentan que fue encontrado durmiendo a la entrada de una cueva llamémosle un Bassa Hound, un Bigfoot de pequeña edad, un juvenil. Bueno, pues estas historias que forman parte de la historia del pueblo vasco y vasco-navarro, pues forman parte también del entramado antropológico, ¿no? y del acervo cultural de esta región y de esta zona. No hay que olvidarlo. Y Barandiarán y Satrústegui han sido los dos principales investigadores en este sentido. Luego no ha habido que yo sepa, un etnógrafo, un antropólogo vasco-navarro que haya continuado esta labor, como por ejemplo se ha pasado en Cataluña. En Cataluña, en el siglo pasado, en los años 50, tenemos el caso de Joan Amades, que recopiló una gran cantidad también de historias de este tipo en los territorios catalanes y valencianos. Por ejemplo, a él debemos gran cantidad de lo que se conoce sobre los simiots, porque recuperó poemas antiguos, medievales, los Gogs, ¿no? En los que se hablaba sobre ellos. Bueno, pues la labor de campo, desde luego, y la labor de estas personas dedicadas al folclore, a la etnografía, a la antropología, es valiosísima porque nos pone en el punto de partida de una historia en concreto, de una criatura o de un mito, ¿no? Que posiblemente sea un mito, se ha convertido en algo legendario, se ha idealizado, exagerado con el paso del tiempo, pero curiosamente, como las modas cambian, el modo de acercarse de la gente culturalmente a los fenómenos va cambiando con el tiempo, pues en época actual, lo que antes era un mito, una leyenda, pues se convierte en un encuentro real con lo desconocido, entroncado con este mito que nos acompaña desde hace siglos o incluso milenios, sí. Sirio nos pregunta si los gigantes que aparecen en el Nuevo Testamento son como el Bigfoot. Yo no soy un especialista bíblico, pero creo que no tienen nada que ver, al menos anatómicamente no tendrían nada que ver. Y en cuanto a su origen, el Bigfoot sería, la explicación es que sería, consecuencia de un estado evolutivo, o sea, de un desarrollo evolutivo que les hubiera llevado a permanecer con esas características físicas, ¿no?, determinadas que tienen, mientras que los gigantes bíblicos, pues creo que eran más, si no recuerdo, eran como mucho más parecidos a los humanos modernos, ¿no? No los recuerdo, sino que me corrija, no los recuerdo velludos y de esa manera, ¿no?, sino de otra manera, ¿no? Creo que no, que son formas distintas. El mundo de los gigantes y el mundo de la hominología o de la criptozoología dedicada a los hombres salvajes tiene muchos puntos de unión, porque claro, estamos hablando de seres de gran tamaño en el caso de los gigantes, pero en la mayoría de los casos su origen legendario, mitológico, no tiene nada que ver con las historias que hay detrás de estos Bigfoots o de estos Yetis. Fabián dice que ha preguntado en la universidad sobre esto y dice que, claro, que no hay presupuesto para estos estudios. Pues nada, habrá que hacer una hucha, ¿no? Y habrá que moverlo porque si... Una caja de resistencia. Claro, este es el problema de... raras, pues también podemos hacer algo así, por algo que nos interesa, por supuesto. Gracias, Fabián. Claro, Fabián tiene razón. Es que muchas veces, pero no solamente en este asunto de la criptozoología, de la hominología, sino en cualquier labor investigativa estamos siempre, como siempre, con el tema del asunto económico por medio. Necesitas recursos, necesitas tiempo y necesitas material, instrumentos para poder hacer una investigación seria de campo y continuada en el tiempo, ¿no? Es muy difícil que, pues, con tus medios te vayas un fin de semana a pasear por Bielsa
y te topes con una huella de un supuesto animal desconocido o encuentres una construcción tosca, ¿vale? Pues sería una aguja en un pajar y mucha suerte, ¿no? Además, ¿no? Necesitas que las instituciones académicas, universitarias, científicas avalen de algún modo pues la exploración, la investigación de estos fenómenos, ¿no? Pues ya digo, continuado en el tiempo y con los mejores medios posibles. Lo que pasa es que eso cuesta mucho dinero y desviar recursos para eso es muy poco académico y pues hay muy pocos científicos que quieran, bueno, pues tirar por tierra su reputación de algún modo, ¿no? Para dedicarse a investigar por los Pirineos detrás del Basajaun, por ejemplo. Marietazu también dice que en León, en los petroglifos, estuvimos ahí en León y pudimos verlos. Dice que, claro, que para eso no tienen dinero, pero para hacer pistas forestales y todo eso cerca de ellos, sí. Pues se trata de eso, de que no valoramos lo antiguo, no lo protegemos, no lo cuidamos. Hay en sitios y lugares que sí y hay en otros sitios que no se cuida absolutamente nada. Claro. Luego ya de cómo se manejan los presupuestos en cada lugar, pues ya habría mucho que hablar, ¿no? Pero evidentemente para investigación en general se dedica poco presupuesto y sobre todo para investigaciones de estos temas tan fronterizos muchísimo menos, claro. Aparte que en España... sí, no. En Inglaterra, sin embargo... ¿Alguna pregunta? Sin embargo, sí que... En Inglaterra, sin embargo... Sí que hay mucho afán de, digamos, conservar o recuperar petroglifos y restos prehistóricos. Su historia, sí. Exacto. Que en parte para ellos es como una atracción turística, ¿no? Aparte de ser una atracción cultural, es una atracción turística. Claro. Y lo intenta potenciar. En cambio, en países como, por ejemplo, España... No sucede lo mismo. Ahí lo está explicando. Castro Claro, posiblemente estamos seguramente hartos de ver en algunos otros lugares de Europa, por ejemplo, que pequeñeces desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, son ensalzadas de tal manera, ¿no?, que parecen algo más de lo que son. Y sin embargo en España pues tenemos verdaderas riquezas culturales, ¿no?, en todos los sentidos, que son prácticamente desconocidas, ¿no?, por falta de atención de las autoridades y por falta de promoción. Desde luego hace pocas semanas estuve en Extremadura, en la comarca de la Vera y en el Jerte, pues visité la estatua de la Serrana de la Vera, como no podía ser de otra manera. Estuve en el Museo del Jarramplas, estuve viendo, empapándome de todo lo que pude sobre un poco la etnografía, no sé, sobre el saber antropológico de la zona. Es una zona absolutamente riquísima, por ejemplo, en cuanto a historia, en cuanto a leyendas, mitos y en cuanto a pervivencia de costumbres maravillosas que son prácticamente desconocidas 50 kilómetros más allá, ¿no?, del Valle de la Vera, ¿no? Y es una pena porque hay mucha riqueza cultural. Dice mucho de unas gentes cómo manifiestan su cultura, ¿no?, de esta manera. Y lo que seguramente una celebración o una fiesta como la del Jarramplas en Francia, en Gran Bretaña o en Estados Unidos harían un macrofestival que atraería a 100.000 personas cada año. Pues aquí están los del pueblo y unos 100 habitantes más de fuera que lo conocen y se acercan porque por falta de conocimiento de esta interesantísima historia, ¿no?, que hay detrás de esta criatura. Bueno, somos así, de algún modo, ¿no? Tenemos una grandísimo acervo cultural por todas partes que se puede visitar y que prácticamente pasa desapercibido, ¿no?, para los que no son de la misma localidad muchas veces. Bueno, hay una labor hay que hacer, desde luego, por parte de todos, por parte de divulgadores, de instituciones, de los políticos, de todos un poco, ¿no? Así que, bueno, lo único que podemos hacer es ponernos manos a la obra y cada uno aporta nuestro granito de arena, claro. Eso es. De todas maneras, este tipo de especies, ya hemos hablado en alguna ocasión, estos tipos de humanidades o homínidos, digamos,
grandes homínidos, vamos, porque son la mayoría. Si te fijas, o estoy equivocado, pero siguen una línea en lo que es el mundo. O sea, por ejemplo, cogeríamos todo lo que es desde el norte de España, pasamos hacia Francia, incluso la Selva Negra, estamos hablando de la zona oscura muy profunda de Alemania, o sea, de la zona esta de Alemania, la Selva Negra. Ves el recorrido, luego te encuentras con zonas en Rusia, que se va hacia Mongolia, parece terminar en el Tíbet, o sea, es como una especie de serpiente, ¿no? O sea, como un recorrido en el que todos estos espacios se encuentran especies muy parecidas, o se han podido comprobar especies parecidas. Y si te fijas, luego haces el salto a las Américas, digamos, y es como si hubieran aprovechado el famoso estrecho de Bering cuando se podía cruzar para pasar, digamos, a América del Norte. Porque que yo sepa, no sé si sabes de muchos datos de las zonas, por ejemplo, África, América o sea, Centroamérica, Sudamérica, incluso Australia, de casos, o sea, creo que son... Pero no hay tanta casuística como en el hemisferio norte, desde luego. En el cono sur, por ejemplo, pues en cuanto a importantes, quiero decir, porque bueno, siempre hay algún caso suelto, pues, el Ucumar de Argentina, ¿no? Tal vez. En África hay el X le llamaban, ¿no? Algunos casos así no demasiado interesantes. Solo en Australia sí que es cierto que hay una versión local, el Yowie, que es realmente muy interesante porque es muy estudiado. Hay asociaciones que estudian y que divulgan mucho los casos de encuentros con Yowie, que serían una especie de Bigfoot, sería la versión australiana del Bigfoot. Pero, y bueno, las islas de la Polinesia, pues ahí tenemos ya pues los casos como la isla de Flores que hemos hablado antes, el Orang Pendek, pero realmente el hemisferio norte casi es el que se lleva la palma. Y sí que es cierto, como bien dice Juan Carlos, que hay hay rasgos comunes, muchos rasgos comunes, hay características comunes a todas estas criaturas que estamos hablando. Casi que los podrías como una especie de cromos, quitarlos aquí, ponerlos allá y no se notaría mucho la diferencia. Es cierto, tú trasladas al Bigfoot al Cáucaso y pues más o menos pasarían por primos hermanos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de más o menos, a grandes rasgos, los mismos tipos de criaturas. Tal vez la evolución de cientos de miles de años, las migraciones, el modo de desarrollarse, de establecerse por el planeta, igual que el Homo sapiens, pues se estableció salió desde un núcleo original y se fue diluyendo y desarrollando por el resto del planeta, pues posiblemente otras humanidades han podido hacer lo mismo, ¿no? Y todavía tenemos vestigios de ellas, ¿no? La pregunta del millón es ¿por qué no hemos dado nunca todavía con el cuerpo del delito, ¿no? Pero esto es lo que pasa siempre en criptozoología y en casi todos los fenómenos misteriosos. ¿Por qué no hemos encontrado nunca un Yowie o un Bigfoot o un Basahound, ¿no? Si están tan desarrollados o tan esparcidos por todo el planeta y hay realmente cientos de miles de testimonios, ¿no? que así lo aseguran. ¿Por qué no hemos dado con ello? Bueno, la respuesta más obvia es porque no existen, ¿no? Porque se trata de un mito, de un arquetipo, de un modelo, de un símbolo. Y luego, por otro lado, pues porque la otra respuesta, que sería la criptozoológica, sería porque estamos ante criaturas con cierta inteligencia que saben que el contacto con el humano no les beneficia para nada y luego pues viven en lugares en los que se han adaptado, ¿no? Han adaptado su modo de vida a lugares pues aislados, intrincados, inhóspitos y que pues el ser humano no llega hasta ellos, ¿no? Pues si no, no estaríamos hablando de la posible existencia de estos seres porque ya habrían dejado de haber existido alguna vez hace mucho tiempo. Sí, porque hay, digamos, la época, por ejemplo, de la humanidad, como estabas comentando, del Homo sapiens, ¿no? O el hombre de Cro-Magnon, como se suele decir.
que se sabe que no solamente convivió con neandertales, o sea, se sabe que incluso a nivel planetario hubo un momento en que había como, creo recordar, en una investigación que había, antropológica, 50 variedades o pequeñas variedades del ser humano. Sí, además, sí. Continúa. No, sí, que sí, es cierto. Pues se van descubriendo nuevas especies, pues desde los denisovanos hasta el hombre de Maludong en China. Sí, distintas especies, variaciones locales que lo que demuestran es que hace varios cientos de miles de años, o menos aún, era muy rica la variedad de especies homínidas que existían sobre el planeta, no inteligentes, al menos, o medianamente inteligentes, no solamente el Homo sapiens, como ahora parece estar en solitario. Entonces, la riqueza era muy diferente. Sí. Eso ha producido mezclas, eso ha producido que los análisis modernos de genética de ADN pues nos sepan decir que tenemos un porcentaje X de denisovano, un porcentaje X de no sé cuántos, ¿no? Claro, todo esto ha producido pues mezclas y además ha producido la posibilidad de que en algunos parajes parte de esta humanidad que no han sido los reinantes en la faz de la Tierra, como es el Homo sapiens actual, pues haya podido tener su espacio y su reducto, ¿no? De algún modo, y sigan viviendo entre nosotros. Sí, es que posiblemente, como estabas comentando, hace unos cuantos miles de años, cuando estábamos conviviendo con neandertales y otras especies, en ese momento posiblemente, y supongo que en algún sitio está recogido o está plasmado en algún petroglifo o en alguna pintura en algo rupestre, aunque no se haya descubierto, posiblemente todas estas especies, o a lo mejor no son tantas. A lo mejor no es que no se ha descubierto, a lo mejor es que nosotros, los humanos, no hemos sabido verlo. Bueno, en aquel entonces posiblemente estábamos, digamos, no mezclados, pero que sabíamos y sabíamos de la existencia de un montón más de especies, de homínidas o humanoides, ¿no? Y sin ningún problema. O sea, básicamente la única diferencia que parece haber es que ellos prefirieron vivir en solitario o en pequeñas comunidades fuera y lejos de nosotros y no evolucionar a nivel tecnológico que nosotros sepamos. Pero claro, el verlos paseando por un bosque no nos está dando ninguna pista de que a lo mejor resulta que son ingenieros geniales. No lo sabemos. Sí, pero que tengan mucho pelo, que tengan mucho, o sea, que estén llenos de pelo, lo único que puede decir es que vienen de una rama que, a diferencia de nosotros, que nosotros fuimos perdiendo el pelo, así se ve, ellos posiblemente pues lo mantuvieron por la zona donde vivían, por las necesidades, y no necesitaron perder ese pelo. Pero eso no nos dice que mentalmente puedan ser tanto o más avanzados que nosotros. O sea, nosotros, ya digo, las pistas que hay hasta ahora es 4 Bigfoot que hemos podido o se han podido fotografiar o filmar dando unas vueltas por el bosque. Bueno, a ver, Bigfoot claro, entre comillas, digamos. Bueno, pero a ver, es como nosotros. O sea, ahora me sacas un vídeo paseando por el bosque y dices, mira, otro homínido. Y no sabes si yo soy más inteligente o menos inteligente que el vecino. Bueno, en la actualidad hay personas claro, que sufren de una enfermedad en las que les sale mucho vello. Por ejemplo, también. ¿Cómo se llaman? Epilosis, bueno, no sé. La porfiria es la porfiria. Porfiria, Pero son personas normales y corrientes que parecen monstruos. O sea, tú no sabes que esa persona sufre una enfermedad, la ves caminando por el bosque sin haberse sido tratada médicamente ni haberse depilado, por decir algo. Por ejemplo. Lo puedes confundir con Bigfoot perfectamente. O con hombre lobo. Sí, estaríamos hablando de cierto parecido, claro. Yo creo, Estefanía, que de hecho, claro, muchas personas que han tenido problemas con su fealdad, con su cuerpo, grandes, pequeños o lo que sea, se han tenido que ir al bosque a refugiarse. Porque la humanidad, claro.
los señalaba Claro. o no los querían. Entonces sí que ha habido casos de eso, ¿no? Sí, Yo de quería porcentaje preguntarte, que han tenido Javier, Claro, hay un caso, por ejemplo, muy conocido, el de la Osa de Andara, que es del siglo XVIII, XIX, Sí, en la zona de la Ermida, ¿no? En Cantabria. Bueno, pues se supone que es una mujer grande, desproporcionada, enorme, velluda, fea, semisalvaje, que realmente lo que hace es, bueno, pues vivir en la montaña, ¿no? En lo que serían los alrededores ahora del balneario de la Ermida, aproximadamente. Y bueno, pues por ejemplo, el tema de las serranas, la serrana de la Vera, todo esto es con mucha leyenda detrás, pero también sería de algún modo este tipo de hombres, en este caso mujeres, basanderes, en este caso, ¿no? Las mujeres de Basajaun, que por su fealdad, por su tipo físico determinado, pues Claro. abandonan la sociedad donde viven y se se asalvajan, ¿no? Como pasa a veces con el tema de los niños salvajes, ¿no? Que son de vez en cuando encontrados en algún lugar del mundo, ¿no? Que han estado conviviendo con animales, en solitario y tal, ¿no? Pues al final tienen costumbres, al final terminan comportándose como los lobos con los que han vivido o las gacelas, como en el caso del niño del Sáhara, ¿no? Bueno, pues al final es un poco eso, claro, esto al final también es monstruoso y es diferente, ¿no? Y estamos hablando de criaturas distintas, pues en este caso por su morfología, ¿no? Pues han tenido que optar por esta vía. El documental este Javier. de las sirenas, que estaba muy interesante, es un documental que hay muy bueno, que parece que sea cierto, pero luego es un documental. Yo te quería decir si hay a lo mejor algún homínido bajo las aguas que haya tomado ese camino y claro, no sepamos de él porque claro, está oculto. A ver, hay una teoría que es la teoría del mono acuático, la teoría del simio acuático, que lo que indica es un poco esto, durante la evolución darwiniana del hombre hasta llegar hasta nosotros, en un momento determinado, según ellos, pasan por una especie de etapa semiacuática y algunos, dice que, bueno, pues alguna pequeña escisión de este grupo evolutivo pues pudo quedarse, ¿no? en ese estadio evolutivo y tener una existencia acuática o semiacuática, al menos. Bueno, pues es una teoría sin más. Lo que ocurre es que esta teoría, que fue formulada el siglo pasado, pues tenía en principio, hace 2 siglos, una base científica para la época. No se conocían no había los conocimientos evolutivos que tenemos ahora. Lo que pasa es que luego sus divulgadoras en este caso, pues pues mezclaron ahí una serie de pseudociencias que al final le dieron una pátina ahí de realidad a todo que realmente está bastante denostada esta teoría. Además ellos se basan en la ausencia de vello corporal, en los hombres, en la capacidad que tenemos de aguantar la respiración para, pues son, como diríamos en un juicio, pruebas circunstanciales, ¿no? No prueban realmente nada en este sentido. Luego sí que han sido vistos en algunos lugares del mundo, lo que podemos llamar humanoides acuáticos, desde los Ningen del Ártico, pues hasta los humanoides que en los años 80 el ejército ruso encontró en el lago Baikal, ¿no? Y se enfrentó con ellos con malos resultados para el ejército, para los soldados. Bueno, parece que de existir alguna civilización subacuática, pues no tendría nada que ver con la sirena de Disney, eso seguro. Y estaríamos más cercanos, según los testimonios que por lo menos se recogen en los últimos años, cerca de una civilización de seres acuáticos, grisáceos, alargados, tanto famélicos y feos, que y dotados de inteligencia, que podían vivir en algún lugar en algún mundo submarino, pero parece, si lo de los Yowis y Bigfoot es poco probable, esto todavía parece menos probable aún, la verdad. Marco, psicólogo. A ver, Javier, te quería hacer un comentario. Sí. Mira, el problema que yo veo es que si la civilización, o sea, lo que consideramos civilización que somos nosotros, siempre actuamos desde la superioridad. Desde ahí empezamos a ver todo el mundo, toda la percepción. Yo estudié la maestría en la teoría de Darwin, la de las especies,
la verdad le encontré muchísimas incongruencias. Y en el doctorado igual, Tú crees firmemente en esa teoría de las especies, porque en la parte personal te digo que siempre vemos seres raros que vuelan, humanoides que andan en las selvas, duendes y en el mar también, pero siempre lo vemos como existió o historia. Y actualmente la ciencia, como le decía Juan Carlos, el método científico está rebasado. No sabemos qué hacer cuando vemos un evento por única vez. Mi maestría es en investigación. Y el método científico requiere la repetición de un evento para poderlo investigar. Si no hay repetición, se generan leyendas, se generan historias. Creo que lo que es la psicología que estudia el comportamiento animal es la psicología skinneriana o cognitivo-conductual. Hemos hecho muchos experimentos con animales para ver su lenguaje. La criptozoología, la sociología y la antropología. El problema es que no nos unen. Trabajamos cada quien separados y no se invierte presupuesto porque el método científico no existe para estudiar eventos aislados. Tú estás junto con un grupo de científicos que estoy en un grupo de doctorados a nivel internacional, donde ya buscamos cómo descubrir un método científico para analizar eventos que ocurren una vez y hacer investigaciones que, aunque ocurran de forma aleatoria o indeterminada, podamos entender el fenómeno e investigar. Pero lamentablemente los líderes mundiales les conviene la desunión humana, la separación es la fuerza de su poder. Entonces, con menos razón, les va a convenir que nos unamos a primates o humanoides o homínidos, como dices tú, que viven en el mar, en la selva, en el cielo, en los volcanes o bajo tierra. Esa es mi opinión. Y la pregunta es, ¿tú ya estás investigando algún método científico para investigar los fenómenos aleatorios? Porque son demasiados. Digo que coexistimos con muchas razas, incluso humanoides que vuelan, ¿sí? Humanoides que están bajo tierra, otros están en el mar. Creo que ya son demasiados los hechos y la gente que los ha visto. La casuística, sí. Pero la casuística, pero la ciencia no tiene la estructura. Claro, Mi pregunta porque como... es, ¿tú ya has estado investigando algún método científico para investigar esos fenómenos casuísticos? No he encontrado ningún método que sirva 100% para ello. Habría que crearlo, ¿no? O tomar partes de algunos de ellos. La verdad es que el darwinismo no explica la posible existencia de este tipo de criaturas entre nosotros, para nada. Hay teorías, por ejemplo, en ese sentido estoy más cercano, por ejemplo, a un autor alemán que es Hans Dietrich Filmer, que, bueno, pues él postula parte de las ideas del catastrofismo, denostado hace años, pero bueno, parte de ellas, o de la teoría de la Tierra joven. Son unas teorías que están muy cerca del creacionismo, pero que lo que hacen es quitar toda esa pátina religiosa que tienen de ello. Bueno, pues básicamente lo que viene a decir es que la edad real de la Tierra es mucho menor de la que tenemos. Él se basa en estudios, él es geólogo, se basa en estudios geológicos, y que realmente la evolución no existe, sino que a lo largo de la historia de nuestro planeta ha habido una serie de catástrofes que han hecho que la evolución vaya pues a saltos, ¿no? Por eso habla del catastrofismo. Con lo cual, bueno, él viene a decidir más o menos que la presencia actual de pterodáctilos o de megaterios, ¿no? Pues sería mucho más sencillo de entender, porque realmente no haría 65 millones de años que hubieran desaparecido los dinosaurios en general, sino que a lo mejor estaríamos hablando de 10.000 años, no más. Y los megaterios, pues lo mismo, no harían 10.000 años, sino que estaríamos hablando de que estaríamos en época histórica, ¿no? Hablando de ellos. Bueno, él tiene un libro que lo explica mucho mejor que yo, claro, que se llama Darwin se equivocó, en el que cuenta estas teorías y da muchos bueno, detalles, ¿no? Casos sobre cómo
cómo poder, para apoyar esta teoría, ¿no? Sería magnífico encontrar un método en el que, como dices, me parece muy interesante además esa propuesta. Estos hechos aleatorios que no tienen una continuidad o que no tienen una continuación en el tiempo ni en el espacio, pues pudieran ser, pues de algún modo, estudiados, analizados, incluso predichos, tal vez, ¿no? Sería muy bueno. No sé si esta teoría del catastrofismo, de la teoría de la Tierra joven, podría ayudar en algo, al menos a entender que a lo mejor no estamos hablando de tantos millones de años de separación en nuestra historia, sino de bastante menos tiempo, que bueno, pues nos ayudaría un poco a que nuestra historia fuera mucho más corta en el tiempo y bueno, pues mucho más posible de que estas criaturas, de algún modo, pues hubieran pervivido, no hubieran tenido que dar un salto de millones de años, sino simplemente de miles en algunos momentos. Y tú ahí investigas en conjunto de forma multidisciplinaria con otros científicos. Claro. Cuando tú investigas. Claro, porque yo soy periodista. Sociólogos, antropólogos. Los periodistas no sabemos de nada. Realmente, lo único que tenemos es mucho interés, ¿no? Y al final, pues claro, cuando tienes que investigar algo, yo puedo saber hacer una entrevista, pero no sé de biología o no hasta el punto de saber discernir qué es esta fotografía que me envían, ¿no? O sobre antropología. Claro, al final, cuando hay que investigar algo, pues yo me reúno y echo mano de mis colegas que son científicos, de biólogos, veterinarios, antropólogos, depende, ¿no? de lo que estemos tratando en ese momento, porque yo realmente lo único que hago es pues poner ganas, la parte de investigación en cuanto a, pues poner un poco en marcha el equipo, entre comillas, de ello, ¿no? Porque la verdad, yo no tengo conocimientos científicos profundos en nada, ¿no? Pues esto, ya lo digo, ese es el problema de los periodistas, que parece que sabemos de algo, pero realmente no, es todo fachada. Bueno, vais buscando, escarbando y perdón, pensé que eras antropólogo, perdón. No, soy antropólogo, no, soy periodista. Sí. No, por favor. También me gustaría ser antropólogo. Es más, esto es una primicia mundial. Cuando me jubile, quiero estudiar antropología, ¿no? Quiero ser la persona que con más edad que esté estudiando antropología en ese momento. Sí. En serio, me interesa muchísimo. En serio. Vale, sí, me interesa muchísimo además, sí. Nada, muy bien. Pero espera, venga, que estás ahí y que no hablas nada, no dices nada, cuéntanos algo. Es que todos nos observan. Exacto. Yo lo que hago es escuchar y aprender, porque de estos temas es que realmente se habla en muy pocos sitios y yo no tenía mucho. Sí, sabía que existían, que se reportan, que se han visto en tal sitio, pero que hagan estudios o algo es que no hay casi nada. Y yo la verdad es que no tengo ni idea. Todo lo que sé, lo que estás diciendo tú. Más o menos. Hay unos estudios recientísimos, además, tan recientes como que el último capítulo, creo que se ha publicado hace 2 o 3 días, el autor es Florent Barrere, es un autor francés, es amigo, es de estos de los que he hecho mano también cuando no sé de algo. Y claro, que casi siempre. Y él escribe junto con, hay otro compañero que no me acuerdo de su nombre, una web, la escriben en francés y en inglés, pero bueno, con las herramientas que hay ahora, el traductor instantáneo, que se llama Strange Reality, realidad extraña. Entonces llevan mucho sobre ¿el qué, perdón? No sé si hablaban entre ellos. Vale. Pues se llama eso, extraña realidad o realidad extraña. Ellos están publican mucha información sobre el mundo criptozoológico, sobre todo relacionado con homínidos, y ahora están haciendo desde un punto de vista muy antropológico, muy folclórico, muy etnográfico, ¿no? Mucha documentación, muy bien tratada, es decir, es una maravilla leerles. Y están haciendo ahora una serie de artículos, de capítulos, van por el 6º, me parece, les quedará alguno todavía, sobre la presencia de hombres pequeños, de criaturas pequeñas en Europa, enanos, gnomos, desde un punto de vista, tanto desde el punto de vista férico como desde el punto de vista de los goyuts, por ejemplo, de españoles, ¿no? Que eran esas
esas clases sociales, esas tribus, esos pueblos olvidados, oprimidos, ¿no? Esos garbanzos negros, ¿no? Dentro de las poblaciones de cada país. Entonces, pues en este caso están haciendo un recorrido, han hecho muchas cosas sobre hombres salvajes, sobre homínidos, fundamentalmente en Europa. Y ahora están haciendo esta serie de capítulos. En el capítulo pasado, en el episodio pasado de hace un par de semanas o por ahí, colaboré con ellos ofreciéndoles algo de bibliografía. Y realmente es increíble la cantidad el desconocimiento que tenemos de la historia de nuestro continente, por ejemplo, de nuestro país, con la gran cantidad de pueblos ignorados, seres extraños que con presencia real, otros legendaria, ¿no? Que han poblado nuestra historia, nuestra cultura, nuestra forma de ver la realidad, ¿no? Y bueno, pues estas personas, Florent Barrero entre ellos, pues están haciendo un esfuerzo por rescatar del olvido todos estos datos, y además sus artículos tienen mucha referencia bibliográfica también, con lo cual puedes seguir estudiando sobre ello, ¿no? Con lo cual es muy interesante, ¿no? Y bueno, pues están accesibles en Internet. Los pueblos malditos de España sabemos muy poco, desde luego, solamente el nombre hasta se nos olvida porque no lo usamos nunca. Claro. Sí, claro. Los maragatos y toda esa gente. No los agotes, claro, agotes, sí. Y hay no sabemos nada. Los vaqueiros de Alzada, todos, exacto, sí. Exacto, todo aquello de Santander. Es que ahora, por ejemplo, estábamos mirando un mapa, un mapa terrestre, digamos, ¿vale? Estábamos mirando una zona X, aquí entre España y Francia. Y claro, le estaba diciendo, digo, a ver, es que hay miles de kilómetros cuadrados, o millones de kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados de espacio natural en el que el hombre no sé cuántas veces habrá pisado. O sea, porque sí que conocemos, por ejemplo, yo estaba mirando ahora también en la zona del Parque de Ordesa, bueno, la zona del norte de Jaca y toda la zona hasta la frontera, ¿no? Monte Perdido, la Brecha Rolando, o sea, pero... Sí, Peñamontañesa, Irati, sí. Sí, pero estamos hablando de picos con una senda muy controlada, es un sendero, tenemos unas rutas que de aquí no te sales, vas al punto, te haces la foto, te vienes, y los montañeros que viven allí, o sea, los que viven en los refugios, o sea, los que cuidan los refugios, hacen un tanto de lo mismo, o sea, ellos mantienen el refugio, van para abajo, van para arriba, pero en el sendero en concreto. No es como la película de estas de aventura que vas con el machete y empiezan allí a cortar lianas. No. Es que por esta zona que estás hablando lo que estás hablando de la zona esta de Girona y todo eso, es que allí la vegetación está tan apretada que a no ser que vayas en plan un equipo con machetes y tal, no pasa. Claro, es lo que yo digo. Es que no se puede pasar. Es lo que yo digo. Porque yo he paseado por ahí mucho. Nosotros estamos acostumbrados a la raza humana. Nos movemos por rutas. Claro, por sitios conocidos. Autopista o lo que sea. Claro, pero en el momento en que, yo siempre digo, cuando vamos por aquí a la montaña, bueno, las montañas que tenemos a nuestro alrededor, la misma montaña de Montserrat, en la montaña de Montserrat, tú coges por unos senderos, o Collserola, pero vas a la montaña de Montserrat, a sitios específicos. Claro. Pero coges tu ruta, o sea, vas por el camino. Lo primero que te dicen, ojo, no te salgas del camino, porque aquí se pierde mucha gente. Claro. Y estamos hablando de la montaña. También que muchas cosas de estas, pues digamos que el cristianismo se las cargó, muchas leyendas, bueno, que se toma por leyendas, el cristianismo también se cargó muchas cosas de estas. Sí. Pero que quiero decir que cualquier raza que no seamos nosotros y que no quiera realmente mucho trato con nosotros, lo tiene relativamente fácil, bueno, según el mapa que he visto así en mapa de Europa, he mirado por encima así un mapa de Europa y he dicho, mira, sendero. Yo si, por ejemplo, vivo en un bosque y no quiero tratos con nadie, ¿por dónde cojo para coger del punto A al punto B? Que tengo que cruzar senderos, claro. Oye, si no hace tanto tiempo, ¿no os acordáis de aquel delincuente, el rubio, que en Canarias se fue, me parece que fue en Tenerife,
se perdió, se escondió por allí, en un bosque, aquellos barrancos, un bosque, y no podían encontrarlo, toda la Guardia Civil y todo el despliegue de autoridades, y no había manera. Y además él sabía también las rutas y se iba de un sitio para otro y no había forma. Claro. Ignacio Gallo, que es el testigo principal de este caso que contaba de Girona, de hace pocos meses, de hace pocas semanas, él comentaba un poco sobre esto. Él decía que lo que había encontrado en un punto determinado son zonas en altura y tal. Claro, él iba por la carretera, iba con su coche, y entonces paraba en un determinado punto y echaba a andar hasta donde él podía. Entonces él comentaba eso de lo intrincado y lo espesísimo que era esa zona boscosa. Y que él dice, y yo le decía, pero tú has visto que, por ejemplo, las construcciones así toscas, con ramas y tal, que has visto aquí, luego tienen continuidad. Dice, a ver, yo te digo, por ponerte en situación, yo he visto lo que sucede en este punto. Dice, pero luego, me he cogido el coche y he subido 500 metros más arriba, con una cuesta, imposible ni para un Ironman para hacerlo, y he visto lo que hay en el otro punto, pero lo que hay en medio, es imposible de ver. Porque es que nadie, ni por muy entrenado que estés, puedes entrar en esa zona. No hay físico que lo resista, ¿no? Y es una zona, con gran vegetación, y con todo tipo de animales, de los que puedes alimentarte. O sea, que estaríamos hablando de una zona en la que, pues sería posible a saber lo que hay allí dentro escondido. Claro. Entonces, pues él me explicaba esa densidad, eso intrínseco que estaba, esa impenetrabilidad de la zona, ¿no? Que decía, puede haber cualquier cosa. Lo he vivido yo, y no era alta montaña, que nosotros no llevábamos equipo de alta montaña, ni mucho menos. Sí. Entonces, si ya era en sitios tan bajos, pues más arriba que habría. Claro, imagínate, claro que sí. Mucho más. Javier, lo que pasa es que la civilización nos entrena desde niños para alejarnos de la naturaleza. Cierto. E integrarnos a lo que la civilización nos marca. O sea, estamos como los perritos, entrenados. Y por eso es que convivimos con otras razas y ellos determinan homínidos que hay y otros animales, nos entrenan para no verlos. Y que ellos fácilmente, incluso hay cámaras donde en las noches que duerme una ciudad o un pueblo, se ven muchos seres caminando en esos pueblos chicos, grabados por las cámaras, porque aprovechan cuando estamos dormidos para salir. Durante la pandemia ocurrió. Durante la pandemia. Sí, cierto. Los animales cambiaron su comportamiento, claro, sí. Totalmente. Hombre, en poco tiempo, recuperamos un montón del ambiente bueno, porque en general. Sí. Yo, recuerdo alguna anécdota, además en esa época. Pero claro, por ejemplo, están las grandes ciudades. Yo vivo en Madrid y vivo más o menos en el centro de la ciudad. Y, por ejemplo, aquí hay colonias de cotorras argentinas, ¿no? Son estos pájaros de colores que, pues una especie invasora, ¿no? Que han escapado, los han soltado de sus casas y han hecho colonias en algunos árboles. Pero, por ejemplo, aquí estaban acostumbrados las palomas. Las palomas bajan a la calle, comen, los gorriones y todo esto, pero las cotorras argentinas no. Sin embargo, en la pandemia, como no había vehículos, ¿no? Yo por motivo de trabajo tenía que salir todos los días, pero iba casi yo solo con el coche por la calle. Y recuerdo un día que resultó algo curioso porque las palomas, los gorriones estaban picoteando en mitad de la calle y siempre cuando el coche se acerca, en el último instante desaparecen. Las cotorras argentinas no. No habían aprendido todavía a que el coche era peligroso y recuerdo que me quedé impactado porque impacté contra un par de ellas. Digo, pero ¿estamos locos o qué? ¿Pero cómo no se nos ha apartado? Bueno, los siguientes días que pasé por el mismo sitio, la misma colonia de cotorras que estaban en ese árbol y bajaban a tal, ya sabían que los coches eran peligrosos, habían aprendido, ¿no? Pero el primer día topé a 2 o 3, digo, pero claro, las palomas y los gorriones salieron volando. Las cotorras se quedaban allí, las pobres, ¿no? Digo, ay, madre, o sea que para algunos la pandemia fue también en malo, ¿no? Tuvieron que aprender demasiado rápido a sobrevivir de nuevo en un ambiente diferente, claro. Sí, desde es verdad. A ver, en las grandes ciudades, aquí en Barcelona, por ejemplo, en la zona de Pedralbes, o sea, Collserola, Pedralbes, es la montaña ya que entra dentro de la ciudad, Tibidabo, empezaron a ver, los jabalíes, nosotros vimos jabalíes
Jabalí por la calle, pero en familia, o sea, en la manada. Madres, los hijos. La manada, o sea, su primo, su tío, o sea, allí iba, y yo decía, ojo, no molestemos. En Madrid también se llegaron a ver ciervos, ¿no? No. Sí, y águilas, águilas que hacía años que no se veían en algunas zonas, no sabemos de dónde salieron, ¿no? Se vieron sobrevolar, bueno, de repente volvieron a colonizar un poco su planeta, ¿no? Al no estar la especie dominante por medio, volvieron a colonizarlo, sí. Fue curioso. Y se vieron muchas criaturas extrañas. También durante esa época, pero también era normal, sobre todo voladoras, porque de repente empezamos a vivir hacia afuera de nuestras casas. Empezamos a asomarnos a la ventana, a los balcones, a las terrazas y estábamos mucho tiempo mirando el cielo y mirando para afuera de nuestras casas, fuera del televisor, ¿no? Y claro, pues los avistamientos, sobre todo de criaturas voladoras extrañas, se multiplicaron por 20, yo creo, ¿no? Durante esa época también, esto pasa siempre, ¿no? Cuantos más testigos hay, ¿no? En un lugar, cuantos más ojos hay puestos en un punto, más fenómenos curiosos no puedes detectar, claro. Lo que ocurre es eso que a ver, estas especies, sí, por ejemplo, a ver si se llega a encontrar, pero que si hablamos de estas especies humanoides, porque es que no sé si decirles, a ver, tienen homínidas, ¿no? Humanoides, sí, homínidos, sí. Homínidos. Lo que pasa es que la familia de los homínidos es bastante amplia y entonces, claro, habría que luego saber en qué categoría están de pseudohumanos, en qué categoría, por ejemplo, pues a qué nivel evolutivo a lo mejor están en relación a nosotros a nivel tecnológico, no digo cultural, porque claro, sabemos que cada especie animal y homínidos tienen su cultura, o sea, crean su propia cultura. Pero estos seres pues tendrán su propia cultura, saber en un momento dado a ver a qué nivel están de evolutivo. No, pero a ver, Juan Carlos, no tiene nada que ver, creo yo, es mi punto de vista, que yo soy muy naturalista también. Sí, es que ya va. Que no tiene nada que ver la tecnología que tenemos nosotros, o sea, los que estamos aquí, digamos, la tecnología, que hemos querido adaptar nuestro entorno a nuestro gusto. Eso es verdad. Así es. Y a nuestra parecer, y hemos querido domarlo. Pero también puede haber seres igual de inteligentes que nosotros, que en lugar de querer dominar el entorno, se han adaptado al entorno. Eso no significa ser menos inteligente, a mi entender. No. Claro. Fluyen con el entorno, como dice Epifanía, ellos fluyen en lugar de luchar o someter. Y es una tecnología más avanzada que las que tenemos nosotros. Por supuesto. Es una tecnología diferente. ¿Sí? Más inteligente, claro. Tiene razón Epifanía, lo que está diciendo Epifanía tiene razón. Sí, es que me estoy acordando de una cosa y Marco o Antonio, supongo que a lo mejor has leído o has escuchado de hace unos X años, no hace más de 20 años, que se hizo un estudio doble con una tribu del Amazonas, una tribu amazónica, en la cual ellos tuvieron que hacer un examen, un CI, o sea, un coeficiente intelectual en relación a lo europeizado, a lo occidental, digamos. Y claro, salió que tenía un coeficiente de no más de 80. Básicamente, ¿no? Y bueno, alardeaban el equipo técnico de investigadores, pues alardeaban como diciendo, están prácticamente rozando la idiotez. Pero el jefe el chamán de esta tribu le comentó, dice, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer un CI, pero de nuestro nivel? Y dijeron, a ver, ¿qué CI, no? Bueno, les hicieron una serie de preguntas y pruebas y el resultado fue totalmente al contrario. O sea, bueno, lo mismo, pero al contrario. El CI de estas tribus amazónicas dio como resultado que el homínido blanco que había venido, tan alardeando, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Por supuesto. Está clarísimo. Para nosotros este es nuestro CI, que nuestro CI es la supervivencia y
Y la adaptación a nuestro Y la entorno. adaptación, supervivencia y adaptación. Y no sé si recuerda, no sé si has podido leer, si puedo, es un artículo de hace ya casi 20 años. Sí, hace mucho tiempo. No sé si alguien, por ejemplo, lo habrá leído y eso yo estuve, ya digo, lo leí hace un montón de años. Y es bastante interesante porque precisamente dice, bueno, es que es el punto de vista, es el punto de vista de cada uno. Claro, no nos podemos creer más inteligente que nadie, y menos que esta gente que sabe vivir y sobrevivir a todo, a ese medio tan duro y bueno, claro. que es que... Están en su entorno y lógicamente conocen. No recuerdo una película también por este tiempo en el que van unos científicos a la selva y los jefes de las tribus se reían de ellos, decían, es que no saben ni leer, porque no saben leer las huellas de un animal, no saben leer la naturaleza, decían, es que no saben ni leer. Claro. No sabían, para ellos no sabían leer. Sí, básicamente es eso. Claro, es así. Estamos tan alejados de todo eso que, claro, no nos damos cuenta, pero nosotros aquí, el semáforo en rojo, la subida del pan, estamos en otras cosas. Pero claro, en la naturaleza tienes que tener muchos oídos, mucha vista y mucha intuición, mucha capacidad. Y eso mi hija me cuenta que ella ha vivido unos años en México. Decía que cuando un aborigen, de estos que están, ella se metió a vivir dentro de la selva, en los Montes Universales, en Chiapas. Sí, hacia Chiapas. En la Lacandona estuvo ella viviendo. A la Lacandona, selva Lacandona. Dentro de la selva, que vamos, a su compañero le dio un infarto y tuvo que ir un helicóptero, porque se tardan 10 o 15 horas de salir allí andando y no hay otra cosa. Bueno. Pues ella decía que cuando un aborigen de estos iban a una ciudad y tenían que atravesar una carretera o una calle con tráfico, no se atrevían. Ellos se quedaban parados y como la gente de allí ya lo sabe, lo cogen y lo cruzan a la calle. No saben medir la distancia. Ven un coche allá en la quinta puñeta y no saben medir la distancia y el tiempo que ellos van a tener tiempo sobrado de cruzar la calle. No saben esas cosas. Claro, no lo saben. Entonces, la práctica era esa. Se quedaban ahí y cualquier persona que lo sabían todos, pues lo cogía del brazo y lo cruzaba. Claro, mal comparado esto, ¿os acordáis de la película de Cocodrilo Dundee? Cuando llega a la gran ciudad, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, él era el rey de su jungla. Claro, era el más inteligente de su jungla, pero en la ciudad era patosete, claro. A ver, pero bueno. Claro, pero lo que pasa es que entendemos... Esto en los años 50 y 40 pasaba. Gente de pueblo que como entonces no se viajaba como ahora... Igual tenían, cuando se iban a las miles, cuando salían del pueblo, hablaban de ellos y no sabían por la ciudad, no se sabían mover en absoluto. Claro, todo ese aprendizaje, claro. Para darte cuenta cómo eran aquellos tiempos, mi marido, que cuando fue a la mili era maestro ya, pues no hizo ni una noche de guardia, ni nada de nada, porque la mayoría de soldados no sabía leer. Entonces lo pusieron allí a enseñar a leer y no hizo nada más. Ni una guardia, ni nada. Todo el tiempo, porque era la mayoría de gente de 20 años no sabía leer. No sabían, claro. No, entonces, fíjate tú, en el que vive en una selva y no sale de allí nunca, ¿cómo va a entender la vida? Pero es que hay personas que tienen una capacidad increíble. Mira, el Kuzman Umar, este chico que está moviendo en Barcelona, no sé si habéis oído hablar de él, Javier, vino de... No me suena ahora mismo. Ghana, la tercera ciudad que vende más chocolate, ¿no? Del cacao, que exporta más cacao. Pues él a los 8 años, él nació, primero su padre era chamán y su madre se murió. O sea, él vivió porque su padre era chamán, si no, le tocaba morir porque su madre había muerto. A los 8 años sale de esta tribu y se va a la capital de Ghana, allí porque quería venir al país de los blancos. Porque claro, pasaban aviones y cómo podía ser un pájaro de metal
que volara. Bueno, la cosa es que él quería venir al país de los blancos. Se fue a trabajar, bueno, estuvo 5 o 6 años o más ahorrando y tal, le quitaron el dinero, bueno. La cosa es que se las vio negras para venir, perdió mucha gente en el Sáhara, tuvo que pasar 2 veces por el desierto, beberse su orina, bueno, historias, perdió ahí a la mayor parte de la gente que iba con él. Luego venían unas barcas, esas barcas que vienen, una de 300 personas se ahogaron todas. Se murió ahí el último amigo que le quedaba. Entonces volvieron a esperar un mes, por eso pasó otra vez por el Sáhara, para que le volvieran a dar el material y cogieran a más gente para volver a hacer el viaje. En ese viaje sí, vino, llegó a España y luego él lo único que sabía era de Barcelona, del fútbol. Y entonces habló de que, pues de Barcelona, y lo llevaron a Barcelona. Pues allí he conocido a una pareja que le ha ayudado muchísimo. Él ha estudiado y ahora está ayudando desde aquí a la gente de África para que no venga, para que ayudarles desde aquí a allí. Claro. Y dice que claro, su hermano tardó 5 horas en llegar a España cuando él, claro, se lo pudo pagar el viaje para que viniera, pero él tardó un montón de años en poder venir. Llegar. O sea, pero hay un poder de adaptación muy fuerte. Pues el chico, es que lo oyes hablar y tiene una capacidad de lenguaje estupenda, es un luchador y vamos, es que no es nada de corto de mires, al revés, no sé, es increíble. Y luego también me llamó la atención mucho porque allí, ya te he dicho que es el cacao, el tercer país donde más exportan. Pues él comió chocolate en Barcelona. No sabía lo que era el chocolate. O sea, qué fuerte. Todas esas cosas son para extranjeros, claro. Sí, sí. No es lo mismo el chocolate que el cacao. Bueno, ya, exactamente lo mismo. El chocolate es un sucedáneo que la gente está preparada. Hay gente que está muy preparada mentalmente, a pesar de que venga de donde venga, con un poco de disciplina o de enseñanza. Que no son tan incultos. No. Yo recuerdo, hace unos 30 años nomás, en Gerona, hay un pueblo que es Casa de la Selva y todo esto, que hay muchísimo negro. Y no sé qué pasó, que una reyerta o tal, pues nos llamaron a cantar a nuestra coral. Nosotros cantábamos lo nuestro y ellos lo suyo para hacer una hermandad allí y resarcirlos. Pues nosotros pensábamos, bueno, allí los negritos, nada, jolín. Y sabían todos 16 idiomas, el otro 17, además de sus lenguas de allí de América, de África. Además, están muy preparados. Además de sus idiomas, sabían todos un montón de es que tan necesitados de sabiduría, necesidad de apoyo, que cuando le das Santa un poco Precisa, es que vuelan. Santa Precisa te enseña todo. Sí. Por supuesto. Exacto. Bueno, claro, es que tenemos la prepotencia de medir siempre la cultura o la inteligencia con nuestros raseros occidentales, claro. Desde la superioridad evaluamos todo. Ese es el problema. Pero soberbia desde la soberbia. Nosotros, por ejemplo, hemos perdido ya somos muy evolucionados, según parece, pero hemos perdido el norte hace ya décadas. Porque, por ejemplo, cualquier especie conoce o está integrada de tal manera que sabe las plantas que tienen que tomarse cuando están malos. Exactamente. Las que tienen para purgarse, las que tienen para curarse de no sé qué, no sé cuánto. Y nosotros, ¿ahora qué? Pues a nosotros hemos ido perdiendo por el camino todos esos conocimientos de milenios que teníamos, lo que es la medicina ancestral. Hemos perdido todo. Ahora, por ejemplo, si nosotros nos ponemos malos, estamos por en cualquier sitio, no tenemos la aspirina, no tenemos esto, no tenemos lo otro. No sabemos qué utilizar. En 2 días, 3 días morimos de una fiebre. Sí, por eso necesitamos a Javier Resines que nos hable de botánica y claro. Salga este tema, ¿no? Que al menos lo hablemos. Sí. Esto es como siempre, ¿no? Que viene, ¿no? Pues algún día hablaremos de cristobotánica, sí. Algo tan común como el diente de león, que lo puedes encontrar aquí cerca de casa y te sirve para hacer ensaladas y para un montón de cosas, ¿no? Pero ¿qué me dice, Rosario?
Mira, yo estoy 5 años tomando un medicamento para la tensión arterial, para que me baje la tensión arterial. Pues la doctora últimamente me lo ha quitado porque a la larga me produjo una subida enorme de potasio, no sé qué, me lo quitó. Pues oye, ¿tú sabes lo que son 3 hojitas de olivo? El bulto que eso hace. 3 hojitas de olivo, me hiervo yo por la mañana con cualquier otra hierba que me vaya a tomar y me baja lo menos 2 grados. Si estoy a 14, me baja a 12. Pero oye, ¿en serio? me hace lo mismo claro. que el medicamento y no me daña. La hoja de olivo, qué impresionante. La hoja de olivo. Una cosa que quería comentar. Que no hace un bulto ninguno, no hace un bulto esas 3 hojitas. Y yo pensaba, pues sí, algo hará. Hombre, si tienes 20 de tensión, pues tendrás que tomar medicamento, pero yo que no tengo tanto. Pero es que no lo creía al principio. No. Las chicas mejor tú, la días que no tomo porque me baja demasiado. Mira, una cosita que tiene que explicar. Explícala tú la anécdota. No, tú, explica que... Tenemos una gata, a ver. supongo que hay algunas personas de vosotros que la conocéis, que tiene 20 años. La gata. Que se puso muy, muy, muy enferma. Sí. Y dijimos, ya está, le queda nada. Mueren. Salió de casa. Se fue. Y dijimos, pues ya está, se ha ido a morir sola. Un par de días que ha estado fuera. Sí, es verdad. Lo último que sabía de la gata era eso. Recoger todas sus cosas, tal. Le ha quitado. Bueno, antes de irse, pues tenía vómitos y, bueno, no Estaba quería muy comer mal. y tal. Llega tan campante El otro y día. empieza a pedir de comer. Y aquí está la gata. Aquí está. Y ¿Cómo se curó? ¿Cómo se curó? Porque fue a buscar. ¿Qué comería? Claro. Lo que necesitaba. Hierbas que la curaron. Es la segunda vez que nos pasa y pasó exactamente lo mismo. Pero Salió, no sabemos lo que ha hecho. A buscar a alguien que le estaba... Sí, pero mejor diciendo, dame de comer. Nuestra conclusión ha sido, pues habrá ido a algún sitio donde sabía que había una planta. Claro, ha buscado ella su remedio, por supuesto. Sí, lo sabe perfectamente. Lo saben, ellos lo saben, sí. Y el caso Por eso es que eso. tiene una Que capacidad... Sí, claro. Por eso digo que nosotros somos realmente los equivocados. Nosotros somos los estropeados del planeta. Los incultos, Estamos lejos de la naturaleza, lejos. Realmente sí, porque hace frío, te pones la estufa, hace calor, el ventilador, no te acostumbras ni a calor ni a frío, simplemente lo evitas. Eso En cambio, el organismo no reacciona contra el frío. Tienen su propio abrigo ya, no necesitan abrigo. Ya llevan su abrigo. En eso nos avanzan. O que saben buscar los refugios naturales. Sí, claro. Vamos a ver. Hoy tenemos el buscando la falsedad de las realidades, ¿no? Sí. Pues entonces vamos con ello, invitamos a Javier Resines que se espere, que se quede escuchando y luego nos comentas tu opinión. Y bueno, terminamos contigo. Dime. Que podéis continuar, que... Lo va buscando. Los fucking news. Queremos ver los fucking news. Exactamente. Si tenéis alguna pregunta próspera para hacerle a Javier Resines, preguntarle. Marco, preguntar si queréis. ¿Se nos ha ido, Javier? Ah, no, se nos ha ido. No, estoy aquí. Bueno, aquí, Javier. Estoy aquí. Varios psicólogos estamos haciendo una investigación y hemos concluido que el lenguaje universal que existe entre los seres vivos es el lenguaje vibracional y la frecuencia. Incluso acompañamos a cazadores y para tú cazar un venado lo tienes que hacer a 100 metros, 150 metros. Y si el venado detecta tu vibración, huye. Sí. Los gatos, por ejemplo, curioso. los perros, si tú les vas a hacer daño o algo, te ladran o se alejan de ti. Entonces hemos descubierto que ese es el lenguaje universal, no el que hemos inventado nosotros. Porque los perros, los gatos, las plantas, todos los animales tienen un lenguaje específico. Estamos por hacerlo con peces, a ver si el pez también reacciona al lenguaje vibracional. Pero es muy curioso, además. Una cosa también, otra anécdota. Nosotros hemos estado muchos años cantando en coral. Y había conciertos
en los que había una sincronía entre todos los componentes. Cierto, cierto. Impresionante. Normalmente no salía la sincronicidad, pero había algunos conciertos que salían tan sincronizados como si supiéramos. No sé, nos mirábamos, decíamos. Cierto, no sé cierto. Yo también he practicado mucho el canto coral. Sí. Y eso es cierto. Y había conciertos que es eso, que estábamos tan conectados entre todos, que es lo que dice Marco Antonio, que estábamos todos sincronizados y estábamos en armonía entre todos. Y salía como no eso sé. Es un auténtico equipo. Eso es lo que debía ser. Sí. Pero Marco Antonio Tesla ya lo dijo, que si queremos comprender el universo hay que pensar en frecuencia, vibración y energía. Es el sonido, es el Exacto. Eso es lo que hemos descubierto, Próspera. El principio era el verbo, está claro. Así empieza en el principio. Y el dios Thoth de los mayas está enseñando la lengua y está en el centro de todo. La vibración. Por eso sí. ¿Por qué cuando te encuentras con alguna persona por primera vez y dices, pero es que me cae de maravilla? No la conoces, no sabes cómo es. A lo mejor el físico no me dice mucho a veces. Nada. Y sin embargo, desde el primer momento te confías. Conexión. Eres capaz de contarle la cosa más íntima. Ocurre pocas veces, pero ocurre. ¿Se pasó con Alicia, Próspera? Sí, muy simpática, muy maja. Y está a miles de kilómetros de distancia. Ella me platicó muy bien de ti también. O sea, es lo que te digo, la vibración y la frecuencia más o menos nos hemos movido en el mismo. Bueno, ella hizo un doctorado, por supuesto, yo no tuve tanta suerte, pero en el mundo de la enseñanza nos hemos movido las dos. Y sí, cuando hay algo en común, pues une mucho esto, hablamos de Pero la frecuencia y las vibraciones y la energía es el lenguaje universal. Sí, pero no es lo mismo. Por este método, mira, yo te voy a contar una anécdota precisamente de Jiménez del Oso, del señor Jiménez del Oso. Yo lo había visto en muchísimos programas, pues claro que lo había visto. Me caía muy bien este señor, un señor tan culto, tan educado, una vez fui a una emisora en Madrid, me dijeron, está el señor Jiménez del Oso, ay, qué bien, qué ilusión, lo voy a conocer. Abrí la puerta y verlo, y es como así una oleada, una ola, y dice, qué sensibilidad tan exquisita tiene este hombre. Y viéndolo por la tele, nunca lo había captado yo eso, jamás. Pero ahí estaba en persona, ahí tenía vibración, claro, por eso te digo que verlo en persona fue... Pero solamente abrir la puerta y estaba en la emisora ahí sentado con sus cascos y fue así como una ola. Qué sensibilidad tan exquisita tiene este hombre. Y es verdad, luego lo compró. Bueno, ya se sabe quién fue Jiménez. Ya tengo a Juan Carlos doble, entonces eso quiere decir que tenemos... Vamos a ver los fact news. Vamos a ver. Venga, va. A la Marquita. Esta semana iniciamos sección denunciando de nuevo a el cazafantasmas CR. En esta ocasión nos deleita con la supuesta aparición de una niña fantasma en un conocido hotel de Costa Rica. En las imágenes podemos observar al supuesto ente deambulando por delante de un componente del equipo que parece estar más ocupado en las noticias del móvil que en la supuesta investigación. La supuesta aparición del supuesto espíritu de una niña en un reconocido hotel en Jacó, Costa Rica. ¿Yo qué brinco pegó?
Está maldita, está al puro frente, Juanca. Ahí se fue. Analizando las imágenes nos damos cuenta, casi de inmediato, de que se trata de un reflejo producido sobre la pantalla de televisión. Un truco de lo más antiguo, pero más usado por las mentes creativas de este tipo de vídeos. Eso se hace muy fácilmente. Como siempre, hemos procedido a avisar al creador del vídeo de su aparición en nuestro programa. Y al día de hoy sigue dando el silencio por respuesta. De nuevo con nosotros Kingman y una de sus fantásticas creaciones. Hoy presentamos el Ningen o criatura marina legendaria. El vídeo nos muestra a una de estas supuestas criaturas que ha sido capturada por un pesquero ruso. Visita mi canal principal, Kingman. En YouTube subo contenido diariamente. Contiene más de 4.000 videos. Te espero. Un Ningen o impactante criatura posiblemente extraterrestre encontrada en alta mar por pescadores de Rusia. Mira el video y saca tus propias conclusiones. Por favor. La verdad es que resulta interesante, salvo por el detalle de que se trata de un equipo de creativos que construyen figuras a tamaño natural para exposiciones y películas. Bueno, la verdad que es impresionante. Oye, qué bien hecho está, ¿eh? Qué bien hecho. Sí que está bien Los hecho, utilizados claro en que el está taller, bien como hecho. son un bote de epoxi, un compresor y otras variadas muestras de uso en efectos especiales. Y una pistola de pintar. Por una Pero, parte, dar las gracias a personajes como este por su aportación, pero por otra parte, sentir la tristeza de ver cómo llenan las redes de vídeos por un puñado de likes. Pero de likes que valen pelas. Los likes dan dinero. Sí, les dan dinero, les pagan dinero. Sistopath Wells. Ándale, Bueno. todo institución. No, bueno. 40 años de superchería este señor, que ahora crea un canal dedicado a sus queridísimos ovnis. En esta ocasión, que supongo que no la última, vemos un vídeo de un supuesto avistamiento desde un vehículo. Vale, ¿qué es esa? Para que veáis, pongo mi mano aquí delante de la ventana. Para que veáis que no está editado ni nada, pero ¿qué? Esta fue la reacción del autor de ese extraordinario video que la tarde del 29 de enero del 2022 tuvo la oportunidad de reportar desde una localidad aún no identificada de España la presencia de este extraño objeto que expone una serie de luces de color púrpura en su estructura. El testigo acertadamente tocó la ventana desde donde logró videograbar al misterioso visitante, logrando establecer con esta acción que esto no era un reflejo y que este ovni realmente se encontraba en la zona suspendido en el aire a muy baja altura. Asimismo, tenemos que destacar que en el desarrollo de esta corta videograbación podemos apreciar que el entorno alrededor del objeto también se torna de color púrpura, probablemente como consecuencia. Sí. Para dar más realismo, no se les ocurre otra cosa que mover rápidamente la mano tapando el supuesto objeto
y afirmando que se puede observar cómo el objeto permanece una vez destapada la mano del objetivo. ¡Ay! Es mentira, lo está diciendo el perro, que es mentira. Ahí diciendo, no. Ahí está el problema. Ya. O sea, no ha tocado con la mano y desaparece de la imagen. Error. ¡Tachán! Ya que una vez analizadas las imágenes, incluso fotograma a fotograma, podemos observar cómo el objeto desaparece de la imagen. Incluso antes de ser tapada por la mano. Es un reflejo. Es el efecto rapidez de la mano. Ajá. ¿Es un efecto? Sí. El típico efecto de tú mueves muy rápidamente una mano y entonces terminas por ver lo que hay detrás de lo de la mano. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy moviendo y aún así se trata de la típica imagen utilizando una linterna o luz LED sobre el cristal en un ángulo mínimo de 30 grados sobre el cristal. ¡Ay, caramba! Gracias. Caramba, carambita, carapiruli. Oye, pero es Sixto Paz, hombre, qué bárbaro. Sí, sí, pues bueno, es ya que sabemos. pueden contactar con nosotros por medio de los siguientes correos electrónicos: asociacionufologiamanises@gmail.com o jcarloschavez67@hotmail.com. Una vez más, gracias y hasta una siguiente ocasión. Lo quito, fuera. Vale, Juan Carlos, la verdad que es una pasada la música que has elegido, me encanta. Sobre todo cuando Sí, empieza, está me muy gusta. padre, muy padre. Sí. Me gusta mucho, la verdad. Sí, es que... Bueno, Javier, ¿qué es te que- parece? Has dicho, bueno, lo de Sixto Paz. ¿Qué? Es que ya es un viejo conocido de todos este hombre, ¿no? Y se reinventa a sí mismo cada cierto tiempo para seguir en el candelabro, como decía aquella mujer, ¿no? Un poco. Bueno, pues Es como el más ave de lo fénix, mismo. el ave Sí, fénix más de lo que- mismo de Sixto Paz. Pues otra cosa más, pues ya está. Pero lo que él quiera, sí, muy bien. Ya es una vieja Puras gloria en mentiras. esto, ya, sí, sí, ya. Pero ya casi hasta le tenemos cariño, casi, ¿no? Con sus cosas, ¿no? que va contando. Pero bueno, pues nada. Te aseguro que yo no le tengo ningún cariño. Porque Sí, sí. yo he Muy pertenecido mentiroso, muy mentiroso. Ya, bueno, tampoco hace falta tenerles cariño, porque, vamos, no tenemos el por qué tenerle Es cariño. muy frío, es una persona muy fría. Sí, sí, sí. Calculador, porque claro, es normal. Así nos lleva una secta. Pues Grupo Rama es una secta, es una secta. Sí, siempre lo ha sido, sí. Si te Yo contara conozco lo que líderes de pasó Grupo Rama. con y- el grupo Rama en Gerona, madre, hasta tuvo que intervenir hasta la policía y todo. Aquí hay una chica que Y está hubo enferma divorcios, y hubo de Sixto Paz. muchas cosas. que la Va volvió dejando loca. desastres por donde pasa este hombre, la verdad. Bueno, él no, Va era dejando huella. el equipo que le seguía. Sí, su organización, no era sí. él, no era él, Sí, sí. no han hecho la Lo culpa que a él. pasa es que Pero estas que no alturas- era buena idea los métodos que usaban, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Ni mucho menos. al día de hoy tiene que responder a muchas preguntas y motivaciones que llevaron a hacer lo que hizo. Porque, a ver, ¿cuántos miles de personas a nivel mundial estaban ahí trabajando en Misión Rama con sus organizaciones
unos más serios que otros, pero bueno, o sea, todo el mundo en Misión Rama, él, de buenas a primeras, él dijo, Misión Rama se acaba, punto, o sea, porque él lo diga, o sea, él es el creador. Bueno, tiró abajo el IPRI, o sea, el trabajo de un montón de años de su padre, de Carlos Paco Rochano, lo tiró por tierra él. Pero es que su padre, perdona, toda la familia es igual, porque su padre ahí en Gerona también. Sí, algo, pero... Pidió dinero y sí. Bueno, no voy a contar públicamente. Bueno, yo por ejemplo, a ver... Hay que hacer otro programa de eso. Sí, mira, sí. Yo no me gusta hablar más, no me gusta hablar más de nadie. No, ya está bien, Próspera, muy bien. No, lo que pasa es que no pienso, no me gustaría permitir que a estas alturas, después de 35 o 40 años, piense que se ha olvidado las cosas y que puede montar su circo de nuevo. Bueno, y sacar pero para dinero. eso están personas que se dedican a hacer lo que tú haces, que es hacer los fake. A sacar los circos, sí, claro, ya está. Pero... Por eso digo, yo de todas maneras, que quiero que quede público, antes del programa, yo he comentado al equipo, he enseñado, digo, por si acaso, digo, esto es lo que hay, digo, cuenta que esta semana ha tocado Sisto, pero no descarto otras personas. Claro, es que... La verdad por delante, y ya está. Claro. La verdad por delante. Yo, si hay una persona que, por ejemplo, pues esté vendiendo, que todo el mundo lo ve como un realista, o sea, que está presentando una realidad y pues esto es buscando la realidad. Y buscando la realidad de falsas realidades. Exactamente, bueno, lógico. No hay que permitirlo, hay que denunciar las falsas realidades, los fake news, hay que señalar o de una forma u otra a las personas que lo hacen, porque por lo menos para que las demás lo sepan. Porque sí, totalmente de acuerdo. Su motivo, no conocemos las necesidades de nadie. A ti tú puedes decir, yo no me vendo por nada, pero si está un hijo por medio, harías cualquier cosa que te pida. Cualquier cosa harías, hasta perder el prestigio, lo que fuera. Todos tenemos un precio. Sí. Aunque yo no tengo precio, pero reconozco que si me raptan a un hijo, me dicen, tienes que hacer esto o lo otro, pues no lo sé cómo haría. Pero lo normal es que se haga cualquier cosa por un hijo. O por otra cosa, cada uno tiene sus puntos flacos. Exactamente. Cada uno tiene lo suyo. Javier, hablando de realidades, vamos a hablar de botánica la próxima vez, que vale, venga. Hay mucho que hablar y tengo muchísimas ganas de escuchar. Vale, sí, muy bien. Que decir de cómo se comunican, de los hongos que te hacen zombie, de muchas cosas. De plantas devoradoras de hombres, de árboles eléctricos, de telepatía en las plantas, de un uso mágico de muchas de ellas. Sí, claro, es un campo riquísimo y vastísimo, vamos, sí. La próxima vez hablamos de ello. Muy bien, pues nada, quedamos así. Ahora ya podéis despediros. Muchísimas gracias, Javier, por tu aportación. Nos encanta que estés aquí, por toda la información que nos das, por esos conocimientos, por esa sabiduría que nos proporcionas. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Es como estar en casa, Javier, en familia. Desde México. Muchas gracias, Marco. Un placer conocerte. Cuando seas antropólogo, me llamas. Vale. Para hacer investigaciones juntos. Me quedan unos añitos, ¿eh? A mí también. Espero yo también no ser antropóloga, pero tener una edad para poder disfrutar de eso, de tu antropología, de tus estudios. Sí. Bueno, pues Juan Carlos, ponemos los créditos, los pones tú, los pongo yo. Voy corriendo. Puedes mientras comentar. Fabián te dice, Javier, si vienes por Bilbao, ya yo te llevo por los barrios donde viven los barbudos gigantes. Seguro que las dudas. Vale, ver, Fabián, recojo el guante. Léelo tú, Javier, si lo puedes leer mejor que yo a estas horas ya se ve que tengo sueño. Sí. Pues muchísimas gracias a todos, buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Muy interesante, gracias. Muy interesante.